Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa me engañó emocional y físicamente durante todo marzo. Editar. Soy un hombre de 33 años. Disculpen el error tipográfico, acabo de enterarme hoy. Hola a todos, he tenido el peor fin de semana hasta ahora. Yo he estado casado con mi esposa, 30F, durante 5 años. Si bien honestamente diré que necesitaba mejorar la comunicación, etc., nunca pensé que me engañarían o me ocultaría algo así. Mi esposa se mudó a 4 horas de distancia en el mes de octubre de 2021. Desde entonces, nuestra comunicación fue tensa y no sentimos que realmente estuviéramos conectados. En este nuevo trabajo, sin embargo, su supervisor es un tipo muy conocido en su campo y acogió a mi esposa. Sentí que se estaban acercando demasiado durante la Navidad y expresé mi preocupación por tener un límite con este tipo. Lamentablemente, mi esposa disfrutó demasiado de su compañía. En febrero de 2022, dijo que estaba desarrollando sentimientos por este hombre. Le dije que lo dejara, pero que confiaba en ella. Aparentemente, este tipo y mi esposa incluso se dijeron, me gustas, pero tenemos que mantenerlo profesional. Fui el mayor idiota por creerle. Pero le creí. Incluso conocí a este cabrón en esta época, así que sabía que estaba casada. Resulta que han estado teniendo sexo varias veces en la oficina y en su alojamiento temporal. Le pedí que me dijera un número, que me diera una idea de cuántas veces había pasado, pero ella solo dijo que no llevaba la cuenta. Increíble, simplemente no puedo creerlo. Todo esto ha durado al menos un mes, según ella, aunque dice que lo detuvo cuando empezó a sentir suficiente culpa. Desde febrero, desde que comenzó el engaño emocional, mi esposa ha sido demasiado crítica conmigo, teniendo discusiones innecesarias y tratando de cerrar todo el romance que mostré. Incluso se encargó de darle la vuelta a todo, haciéndome sentir que yo era el culpable de todo, hasta el punto de que realmente empecé a dudar si estaba siendo un buen compañero. Pero hoy, esa presa de culpa finalmente se rompió. Durante los últimos 2 meses, antes de saber de su infidelidad, me esforcé al máximo por mejorar nuestra relación y arreglar lo que fuera necesario. Y ahora mi esposa me confesó que, durante un mes, estuvo acostándose varias veces con su supervisor. Solía pensar que hacer trampa era mi línea en la arena, pero realmente no lo sé. Ella fue quien vino a decírmelo y dice estar arrepentida. Siento que solo quiero volver y ser feliz. Pero ella primero construyó una relación emocional con este supervisor. Engañó en mí varias ocasiones, no me dijo durante 4 meses. Me hizo cuestionar a mí mismo. Y ese idiota sigue siendo su contacto número 1 en WhatsApp porque, según ella, necesitan hablar, por motivos profesionales. Simplemente no sé qué pensar. Realmente no puedo ir con mi familia porque sé que la crucificarán por lastimarme. Así que por favor, cualquier ayuda y orientación sobre cómo proceder será muy apreciada. Siento una mezcla abrumadora de ira, pérdida y tristeza, y no puedo dejar de imaginar a mi esposa durmiendo con ese tipo en su habitación, justo al lado de una foto de nosotros en la mesita de noche. Perdón por la divagación. Comentario. U/Anónimo 1. No se menciona que ella haya renunciado a su trabajo, así que no ha detenido nada. Especialmente si sigue trabajando con él, estoy seguro de que todavía está pasando. Si está casado, deberías decírselo a su esposa y arruinarle la vida. Vamos, parece que estás más preocupado por cómo se verá tu esposa infiel que por tu propia salud y bienestar. Ninguno de los dos merece el anonimato que les estás permitiendo, solo les da libertad para hacer lo que quieran. Necesitas hacer que te crezca una espina dorsal y hacer que sus mundos se derrumben. Actualización. No puedo creer esto. Las últimas 28 horas han sido extremadamente dolorosas. Quería responder a todos sus mensajes muy útiles, pero sentí que tenía que seguir cavando. Pensé que encontraría una dinamita oculta. Pero en cambio golpeé una bomba termonuclear. Esa inútil, que pronto será mi ex, me dijo el domingo a las 2 de la tarde que solo había tenido una relación física por un corto tiempo en marzo. No pude soportarlo, dejé su alojamiento de lunes a viernes y volví a casa. Hice mi publicación anterior. Ella también condujo y llegó a casa el domingo de 11 de la noche. Dije que no quería hablar con ella en absoluto o ver su cara y dormí en la habitación de invitados. A las 2:30 madrugada no podía dormir, así que bajé las escaleras. Nunca he invadido su privacidad, pero su computadora portátil estaba allí. Inicié sesión y fui directamente a WhatsApp y descubrí que ella es un pedazo de basura más grande que pueda imaginar y me estaba llevando completamente a dar un paseo. Encontré más de 400 mensajes, imágenes y videos.
Todo solo en los últimos 7 días. Estaban hablando de cómo yo apestaba y cómo era una mala persona. Tenían jodidas fiestas de Netflix. Encontré mensajes picantes muy perturbadores que hablaban de cómo disfrutaron del dormir juntos el miércoles por la noche. Sí, el miércoles anterior, hace 6 días. Estoy agotado. Ya he contactado a un abogado y solo quiero sacarla de mi vida. Gracias por su tiempo a todos. Simplemente no sé qué esperar en los próximos días y semanas. Comentarios. U/Anónimo 1. Bueno, mejor tarde que nunca. No te dejes engañar por sus lágrimas de cocodrilo. No le digas que planeas divorciarte, porque eso solo le dará la oportunidad de manipularte y hacer que tu vida sea miserable. En su lugar, comunícate directamente con tu abogado. Una vez que los papeles estén listos, entrégaselos y haz que se mude. Evita el drama y no te dejes llevar por su manipulación una vez más. Ya has visto lo que realmente piensa de ti en su mensaje. Además, asegúrate de informar a Recursos Humanos sobre la situación. No dejes que la maldad de ella y su amante pase desapercibida, muéstrales que no eres el villano que ellos creen. OP comentario. Pasé la semana con mis padres. Para ser justos, a mi padre nunca le gustó del todo, así que han estado tratando de ayudarme a no caer en sus lágrimas. Ella ha estado intentando bombardearme con mensajes de texto, llamadas y mensajes de Facebook en las últimas 48 horas. No me dejaré engañar por ella nunca más. Gracias por el apoyo. Este idiota es un profesional de renombre mundial con muchos contactos internacionales. Sin embargo, si expongo esto a la Junta Nacional, su carrera se desvanecerá al instante. Después de hablar con mi abogado, planeo contactar a Recursos Humanos, la Junta Nacional, y demás, para asegurarme de que mi ex tenga serias consecuencias. Este tipo tiene alrededor de 60 años y ocupa una posición de poder. Desde chicas de 18 años hasta viejos profesionales muy experimentados. U/Anónimo 2. Espero que hayas grabado todas esas pruebas. Incluso si vive en un área de divorcio sin culpa, aún puede usar la prueba para joder su nombre si comienza a calumniarlo. OP comentario. Seguro. Ese registro de chat se ha guardado en tantos lugares diferentes. Impreso, en computadoras, en la nube. Aunque lo hice esto en piloto automático, tengo ganas de vomitar todo lo que leí fragmentos de su conversación. U/Anónimo 3. No muestres tus cartas hasta que estés listo para ejecutar tu plan. No la despidas hasta que el acuerdo de divorcio esté firmado, debes tener cuidado con la pensión alimenticia. Documenta toda la evidencia. Contacta a un abogado y sigue su asesoría. Permite que ella se sumerja aún más en su engaño con él, esto podría llevarla a ofrecerte un acuerdo de divorcio más favorable. Si ella se compromete más, podrás divorciarte más rápido y ella podrá estar con él. Una vez que se firmen los documentos, quema todo. Asegúrate de que todos lo sepan, especialmente tu cónyuge, hijos, trabajo, etc. Si él es una figura conocida en su campo, esto podría tener repercusiones significativas para ambos. Haz que sientan las consecuencias. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.